Aldo Abrán es economista, por supuesto, ¿quién no lo conoce? Pero es además el director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, que se ocupa de investigar todos los temas económicos que pueden favorecer y criticar aquellos proyectos que nada nos favorecen y que nos están llevando a una situación bastante complicada. Gracias, Aldo, por acompañarnos. ¿Qué opinás de lo que estuvimos hablando con Carlos respecto de esto, que los diputados y senadores por fuera te dicen una cosa, pero después hay obediencia debida y no saben lo que votan, pero lo votan? Nosotros donde más ponemos énfasis en la Fundación Libertad y Progreso justamente es en el tema de la calidad institucional. Y la calidad institucional, uno de los puntos fundamentales, tiene que ver con la vigencia de lo que se llama la República. La Argentina consiguió, a partir de una nefasta experiencia en la dictadura, aprender que a los gobiernos es mejor cambiarlos con el voto, ¿no? Y no tocándole la puerta a los militares. Eso hace a la democracia y es muy importante como aprendizaje, como maduración cívica, pero nos quedamos en el camino y nos olvidamos de aprender que también es importante lo que se llama la República. La República es lo que manda nuestra Constitución y que hace que cada uno de los, cuando uno vota, delega el poder, y cuando delega ese poder no es que delega el poder para que hagan lo que quieran y así de fácil. No, uno delega el poder en el marco de lo que dice la Constitución Nacional, que limita ese poder y además lo asigna a cada uno de aquellos de los que votamos, ¿no? Al presidente le designa y le designa determinadas funciones, al Congreso también y a la justicia, y después les ordena que se controlen entre ellos. Lamentablemente en la Argentina esto no existe, esto que llamamos república. ¿Por qué? Fundamentalmente porque los argentinos, primero, tenemos una visión muy paternalista del poder, ¿no? Es lo que, combinado con algunas tradiciones políticas, termina determinando el populismo, ¿no? Y votamos entonces un líder iluminado que va a ser aquel que va a determinar el rumbo del país. Obviamente esto que nosotros hacemos también en cierta forma es una visión de aquellos que votamos para el Congreso, ¿no? Y entonces en el Congreso también piensan que nosotros votamos al presidente para que mágicamente nos resuelva los problemas, y entonces en vez de cumplir con sus roles y funciones según la Constitución Nacional, lo que terminan haciendo es delegarle la suma del poder público. ¿Para qué? Para que cumpla con lo que se supone que nosotros le estamos dando como objetivo al presidente. Lamentablemente esto se ve empeorado por la vigencia de la lista sábana y la forma en la que votamos. ¿Por qué? Porque uno ¿a quién responde? Uno responde a quien lo votó, a quien lo puso. Así debiera ser. Sí, pero en realidad, es cierto, a quien te puso adentro del Congreso, ¿sí? ¿Y quién pone dentro del Congreso en la Argentina a nuestros diputados y senadores? Lamentablemente el líder, el dirigente o el partido, pero no nosotros, porque van en una lista sábana en la cual a dedo los metieron. Y nosotros, lamentablemente, en este espíritu paternalista, en vez de mirar cada una de las listas y ver a qué vamos a votar, lo que hacemos es votar líderes, y por lo tanto lo que dice el líder, votamos la lista que dice el líder, o partidos, por lo tanto votamos la lista del partido, sin ver qué estamos votando para legisladores, ¿no? Y después nos quejamos cuando esos legisladores asumen sus cargos y resulta que en vez de defender los derechos míos, que yo lo voté, en definitiva, defienden las decisiones que toma el líder o el partido. Obviamente, lo que terminamos teniendo así es lo que es el oficialismo, cuando manda un proyecto el gobierno, levanta la mano sin leerlo, porque tiene que responder a quien lo puso en el Congreso, y la oposición se opone, sin leerlo también quizás, a ese proyecto, simplemente porque tiene que responder a lo que dice el partido. Eso nos lleva a que en la Argentina es imposible tener reglas de juego de largo plazo, por lo que se llaman políticas de Estado. ¿Por qué? Porque ¿cuánto puede durar una política de Estado así? 4, 8 años, lo que dure el líder en el poder, y después viene otro líder que deshace. ¿Cómo funciona en los países serios del mundo? En los países serios del mundo que tienen políticas de Estado y le brindan progreso a su gente, funciona distinto. Lo que sucede es que el Poder Ejecutivo manda un proyecto de ley
para resolver un problema de sus ciudadanos al Congreso. En el Congreso se reúne la oposición y el oficialismo, consensúan cambios y un proyecto común, lo sancionan, lo mandan al Poder Ejecutivo que lo aplica, y el día de mañana, cuando cambia el presidente, como esa oposición fue parte de ese consenso para gestar esa política, lo continúa. Y esos son los países que nosotros hoy miramos lamentablemente cada vez más de lejos porque le brindan verdadero progreso y bienestar a su gente. Aldo, en Estados Unidos la comunidad vota por su representante, pero si no cumple se lo van a reclamar. Totalmente. Nosotros ni sabemos quiénes son los diputados y ellos, si pueden permanecer ocultos, mejor, porque nadie sabe quién es y puede caminar por ahí tranquilo por la calle. Pero no tenemos el ejercicio de la democracia. ¿Vos conocés de alguien que se le haya ido a reclamar porque no respeta o no defiende para lo cual él lo votó? No existe. Sí, la lista sábana hace muy difícil, por eso, más que un cambio constitucional o una discusión constitucional, como dijo Carlos, en realidad es una cuestión legal. La lista sábana hace muy difícil este ejercicio del poder ciudadano, del control ciudadano, que es una de nuestras responsabilidades. Los argentinos en eso somos muy maduros. En realidad vamos, como mucho nos informamos antes de las elecciones, ya es un acto heroico si lo hacemos, de alto civismo, y después metemos el voto en la urna y nunca más nos acordamos. Es más, alguna vez deberíamos hacer una encuesta después de las elecciones, 1 o 2 días después, y preguntarle a la gente a quién votó, como en la primera parte de la lista de diputados o de senador o de concejal. Te puedo asegurar que nos llevaríamos una sorpresa. La mayor parte de la gente no sabe a quién votó en el primer lugar, ni te digo el segundo porque ya hacemos agua. Aldo, recuerdo que esas cámaras ocultas que se hacían tiempo antes en la televisión, a los líderes políticos los entrevistados le dicen: ¿qué tal? ¿Usted conoce a Carlos Sánchez? Carlos Sánchez no lo conoce, no, es el tercero en su lista. No sabía el número 1 quién era el número 3. Sí. Entonces le podemos pedir a la gente que conozca quién es la lista sábana si los mismos políticos no saben a quién están llevando con él. Sí, porque claramente no le importa. Acá lo que importa es que ese señor sepa qué quiere decir obediencia de vida, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que esta gente vota lo que dice el líder o el partido y no está defendiendo nuestros intereses. Bueno, eso la verdad es que va a cambiar cuando los argentinos nos pongamos de una buena vez los pantalones largos y asumamos verdaderamente nuestra ciudadanía. Si no, no nos extrañe, porque una cosa que nosotros siempre nos quejamos al final de estos periodos de populismo, de cómo terminamos, ¿no? Con todos nuestros derechos estropeados, con una economía siempre en crisis, ¿no? Pero la verdad es que nosotros somos los responsables, no tenemos que señalar a otros, ya sea por acción, porque fuimos y los votamos, o omisión, porque no hicimos nada para que estas cosas no pasen, ¿sí? Pero si nosotros votamos de esta forma, ¿sí? de líderes que son paternalistas, a los cuales, para no calentarnos más después de cómo le va al país, ¿no? Porque nos va a resolver los problemas mágicamente, le delegamos nuestras responsabilidades, nos olvidamos de cuando éramos chicos. O sea, cuando uno es chico también delega sus responsabilidades. Las responsabilidades las tiene el papá, pero también los tiene todos los derechos, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en las sociedades. Cuando uno delega las responsabilidades en los presidentes, en el gobierno, lo que está delegando son los derechos. Después no nos quejemos si en vez de tratarnos como ciudadanos, nos terminan tratando como súbditos. Ahora te llevo a un tema eminentemente económico, es decir, lo que podría suceder en nuestra economía, con los resultados que podrían llegar a tener, aunque ya está bastante cantado, las elecciones en Brasil. Es decir, es una sorpresa lo que pasó con Marina da Silva, Marina Silva. Sí, Marina Silva. Que la suponían segundo y Aécio Neves le pasó por encima. Ahora va a la segunda vuelta, Marina Silva dice que los votos van a ir a Aécio Neves. ¿Qué podemos esperar de que
¿Qué podríamos esperar si continúa Dilma o si gana Aécio Neves? Una cosa que hay que entender es por qué le ha ido tan mal a Brasil en los últimos años, lo cual no es un dato irrelevante para la Argentina. ¿Por qué? Porque Brasil es nuestro principal comprador de productos industriales. Nuestras exportaciones industriales van para donde dice Brasil que tienen que ir, así nomás. Si ellos demandan poco porque su economía crece poco, a nosotros se nos caen las exportaciones industriales, así que es muy importante. Si crece mucho, a nosotros nos demandan cualquier cantidad de exportaciones industriales. Entonces, claramente para la Argentina y sobre todo para su sector industrial, ¿qué le pasa a Brasil? Es vital. Ahora, durante los últimos 4 años le ha ido muy mal a Brasil, fundamentalmente porque Dilma Rousseff, pese a ser la continuadora, se supone, de lo que hizo Lula da Silva, estuvo cada vez más lejos de lo que fue la gestión, primero de Fernando Henrique Cardoso, que después, increíblemente, fue continuada en ese rumbo por Lula da Silva. ¿Y qué fue lo que motivó? Primero, eso significa lo que es política de Estado. Exactamente. Porque pasa de la derecha a la izquierda, sin embargo, las políticas de Estado... Sí. Las cosas importantes se mantienen, como son, por ejemplo... Cambian algunas cosas, pero no las relevantes. Por ejemplo, la solvencia fiscal. Esa fue un mandato. La situación fiscal de Brasil hace, por allá, por finales de principios de los 90, 89, sí, principios de los 90 era muy complicada. En el 99, de hecho, tuvieron una crisis. O sea, realmente tuvieron situaciones muy complicadas que tenían que ver mucho con la deuda, porque tenían un perfil de deuda muy concentrado, vencía todo muy cerquita y encima enorme y carísima. Todo eso lo resolvieron Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva haciendo un ajuste y manejando realmente las cuentas públicas con una gran austeridad. Pero faltaba mucho para hacer. Se esperaba que Dilma, continuando a Lula, lo iba a hacer. Nada que ver. Realmente lo que se dedicó fue a debilitar aún más la situación fiscal. Hoy la solvencia fiscal de Brasil es mucho peor que hace 4, 5, 6 años. Eso ya genera mucha incertidumbre, ¿no? Porque de la debilidad en términos de solvencia fiscal hace que mucha gente mire 2 veces antes de poner la plata en un país, ¿no? Por otro lado, las reformas estructurales. Desde que asumió Dilma se frenaron todas las reformas estructurales. Encima con un discurso que se acercaba a los bolivarianos, cosa que antes no tenían. Entonces se dio un combo en el cual era muy poco probable que hubiera gente haciendo cola para invertir en Brasil, cuando antes sí lo había. Sí, por supuesto. Entonces eso hizo que la economía realmente bollara, vegetara en los últimos 4 años. ¿Qué es lo que uno podría esperar con 4 años más de Dilma? Lo mismo. No ha dado ninguna señal de que vaya a cambiar el rumbo y vaya a retomar la labor de Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso, con lo cual sería muy malo para la Argentina. Aécio Neves propone otra cosa, propone volver a esas reformas, propone volver a la solvencia fiscal y es más, propone algo que me parece que es fundamental para la Argentina, que es pegarle una buena zamarreada al Mercosur. Si hay algo que ha degenerado en los últimos 10 años es el Mercosur. Hoy hablar de un mercado común me da risa, no paramos de ponernos restricciones a la importación y exportación entre nosotros, menos podemos hablar de mercado común, de restricciones comunes contra terceros países. La verdad es que el Mercosur hoy como tal no existe, ha involucionado de una forma espectacular y de ahí los reclamos de otros de los socios nuestros, países más chicos, ¿sí? Como Uruguay y Paraguay, para ir en todo caso, a un tratado de libre comercio, porque si el Mercosur no evoluciona a integrarse con el mundo, se vuelve un lastre. Y eso, increíblemente, los brasileños, que siempre fueron más proteccionistas que la Argentina hasta los últimos 10 años, lo terminaron de entender. Hoy la demanda de los sectores empresarios en Brasil para que Brasil incluso se salga del Mercosur si es necesario es fenomenal, pero por lo menos para que de alguna forma presione para poder integrarse al mundo, hacer una asociación con la Unión Europea o, de última, volverlo un tratado de libre comercio. Y bueno, cada uno, ¿sí?, hará lo que quiera con respecto al mundo, pero nosotros, que estamos en una posición de no querer integrarnos con nadie, y así lo único que se construye es su desarrollo y pobreza, bueno, hagamos lo que queramos y ellos se van y se integran con el mundo y seguirán para adelante. En este momento estaban integrando un fondo para prefinanciar exportaciones a Argentina.
porque tienen miedo que muchos productos no se los pague Argentina. Entonces, para alentar la exportación de Brasil hacia Argentina, creo que depositaron 400 millones de dólares como respaldo, prefinanciando esas exportaciones, porque a Brasil le interesa el comercio con nosotros. Sí, a Brasil le interesa el comercio con nosotros, pero la verdad es que nosotros nos estamos volviendo un dolor de cabeza para todos nuestros socios. A cada rato estamos poniendo alguna nueva restricción. De hecho, hoy hablar que hay libertad para importar, aún en aquellos productos, ¿sí?, que no tienen restricciones formales al ingreso en la Argentina, que hay muchos que lo tienen, cuando esto se supone que deberíamos tener libre tráfico de bienes, legales obviamente, entre nuestras fronteras, porque eso es un mercado común. Aun que no haya esas restricciones formales, después hay que ir al Banco Central a ver si te vende las divisas para poder importarlo, y no te las venden, o sea que esas restricciones de importar también está afectando a nuestros vecinos. De hecho, se habla de que las terminales automotrices le deben a sus pares del exterior 5.000 millones de dólares. Yo la verdad es que admiro a todos estos señores que han, bajo la promesa del gobierno de que en algún momento les va a vender las divisas, lograron prefinanciar las importaciones para mantener sus empresas en marcha, porque la realidad es que este gobierno no tiene ninguna posibilidad de devolverle esos dólares hacia adelante para que paguen esa deuda, porque cada vez la cantidad de dólares con las que van a contar este gobierno va a ser cada vez menor. O sea, darle $1 para que pague lo anterior quiere decir que hay $1 menos para darle a algún empresario para que pueda importar ahora y mantener ahora la empresa en marcha. Olvídense, eso no se paga más, ¿sí? Con lo cual creo que es un acto de audacia que estas empresas continúan con esta estrategia, ¿no? Ahora, con unas deudas afuera fenomenales. ¿Qué herencia para el gobierno que suceda ¿Cuántos años para poner en orden el país? Volver a lo que éramos normales hasta hace 3 años, 4 años. ¿Cuánto tiempo hace que se empezó a desbarrancar esto? Porque veníamos más o menos. El arranque empieza con Néstor Kirchner, pero se disimulaba bastante bien porque había crecimiento. Y había un viento de cola fenomenal. Pero una cosa que uno tiene que pensar, porque la verdad mucha gente tiende a echarle la culpa de lo que está pasando a esta presidente, de todo lo que está pasando, algunas tendrá ella seguro, pero de todo lo que está pasando, y a liberar al gobierno de Néstor Kirchner, porque en aquella época nos iba bien, se supone, ¿sí? Bueno, primero que nada hay que ver que a Néstor Kirchner le tocó un periodo internacional que fue el mejor periodo que vivió la historia argentina. Esos 10 años no tuvo en toda su historia un periodo como ese. Primero, lo cual es como que a uno que hace grandes desmanes en su casa manejando su gasto, de golpe le dan un tremendo aumento de sueldo y bueno, no se nota mucho que estamos despilfarrando en casa, ¿sí? Ahora, es cierto que esta señora ahora le ha tocado una mala. A partir de este año no se caía el mundo, de hecho todavía no se está cayendo mucho, pero bueno, a partir de ahora vamos a tener un mal escenario internacional seguramente para la Argentina por un tiempo. Y eso obviamente es como si cuando vos venís despilfarrando y ya tiraste la casa por la ventana, te bajan el sueldo, estás en el peor de los mundos. Pero otra cosa que también hay que tener en cuenta es que las políticas económicas que uno implementa llevan 2 o 3 años, incluso 4 en tener impacto, ¿sí?, en la economía, en ver el resultado. Con lo cual, todo lo que estamos viviendo, mucho es en realidad fruto de las decisiones que tomó Néstor Kirchner. Es como decir, bueno, pero el modelo de esta presidente no se parece tanto al de Néstor Kirchner, ¿no? Es como decir, bueno, yo quiero caminar de acá allá, ¿no? Entonces, claro, si yo llegué allá y miro para atrás, va a decir, esto donde estoy sentado yo no se parece tanto a donde estoy allá, ¿no? No, porque justamente los modelos se van construyendo en base a una decisión decisiones que se van sumando. Y eso es lo que fue pasando a lo largo de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, el gobierno de él, fue construyendo gran parte del modelo que después continuó la presidente y que está teniendo estos resultados. Es una sumatoria, no se construye de un día para el otro un modelo. Pero agravado con
malas elecciones en todos sus ministros de Economía y no solamente agravados con la elección, sino después en la pertinencia de mantenerlos. Porque Kicillof yo creo que ha cometido suficientes errores como para haber dado un paso al costado. Y lo van a sostener hasta último momento. Hay una cosa que los argentinos tenemos que tener mucho cuidado, es en tratar de no tener la misma visión conspirativa que tiene este gobierno a la hora de evaluar su gestión, porque tenemos esa tendencia, o sea, de que creo que Tato Bores era el que decía, bueno, que había descubierto, porque todo el mundo decía, no, el que tiene la culpa la tiene el otro, ¿no? Y entonces había descubierto quién era el verdadero culpable, el otro, ¿no? Entonces, porque todos en eso había un consenso, que la culpa la tenía el otro, hacía un guacho el otro ese que estaba destruyendo a la Argentina. La verdad es que no es así. Lo que sí hay que reconocer es que este gobierno tiene una visión absolutamente distinta a la nuestra. Para este gobierno, por eso es que plantea las cosas como las plantea y además por eso avanza en la hegemonía del poder. Ellos están en una lucha permanente por cambiar la situación de la Argentina en términos de imponer lo que se supone es la voluntad del pueblo, que ellos representan, sobre las corporaciones que han tenido el poder, corporaciones mediáticas y económicas que han tenido el poder hasta ahora, corporaciones que a su vez están aliadas con otras corporaciones del mundo y son las que complotan, por ejemplo, cuando Griesa falla en contra de la Argentina. O sea, todo esto que para mí es mitología, para ellos es una realidad y la ven desde ese punto de vista. Por eso es que ellos son capaces de decir, bueno, la inflación no es una cuestión de que gastamos como loco y lo financiamos emitiendo pesos a más no poder, sino es porque las corporaciones complotan y no se alinean con los objetivos de este gobierno, que están en función de los objetivos del pueblo. Porque siempre, obviamente, el gobierno es el que decide qué piensa el pueblo, ¿no? Entonces, lo que vos tenés que hacer ahí es justamente la ley de abastecimiento. ¿Para qué? Para forzar a aquellos que se supone que no se alinearon a alinearse, y entonces tenemos el paraíso terrenal. Y no es así. Lo que tenemos es un país que se cae. Crean un relato, lo crean, lo inventan, lo desarrollan y después se lo creen. Eso... Sí. Esa es la gran desgracia, que están convencidos que es cierto. Sí. Gracias, Aldo, por venir. Un gusto. Y nosotros nos vamos hasta la próxima semana.